El titular de Lo Confieta, Alfonso García Miró, nos acompaña gentilmente esta noche. Señor García Miró, un gusto. Hola Mario. Gracias por acompañarnos en esta noche particular, porque hemos tenido esta presentación del gabinete para la justificación del presupuesto 2014. Creo que el ministro de Economía nunca había sido tan claro en decir que nuestro proceso de desaceleración había tocado fondo, pero igual viene una buena noticia en la medida en que, digamos, si le creemos no vamos a caer más, eso es lo positivo. Y también usted habrá escuchado estas declaraciones de los líderes empresariales, la ministra Mercedes Arauz, el señor Briceño, en esta jornada de arranque de la CAE. La pregunta que yo quería hacerle, y quizás en este momento la principal preocupación a nivel de opinión pública es ¿cuánto puede afectar este clima de, ¿cómo llamarle?, de exacerbación, de polarización de la coyuntura política en el clima de inversión? Siempre se ha dicho que en el Perú la economía y la actividad productiva va por un lado y la política y los políticos van por otro. En algún momento creo que se conversó que eso no podía seguir siendo, incluso se decía, ¿por qué no? ¿Qué esperan los empresarios para intervenir en la situación política y ayudar a enderezar las cosas para que todo esto se alinee mucho más? Pero, ¿cómo observa esta situación en estos momentos? Mira, déjame responderte con lo que ha venido sucediendo en el Perú a lo largo de este año. Ha sido este año un año particularmente interesante y especial para poder explicar justamente el fenómeno de la confianza. No tengo que entrar en mucho detalle, pero todos sabemos una serie de situaciones de incertidumbre, de sorpresa y de desasosiego que se dieron, los fenómenos estos, digo, al principio de este año, por una serie de decisiones del gobierno o de mensajes que lanzó que generó un genuino clima de incertidumbre entre los empresarios. Y esa incertidumbre estaba específicamente relacionada al tema económico. De ahí en adelante todos vimos la curva de Caso confianza. Repsol, básicamente, ¿no? No, yo no quiero entrar en detalles con nombre propio porque han sido más de un suceso en realidad. En realidad varios. Pero y si nosotros medimos la curva de confianza de los empresarios en el Perú, llegó al tope con este gobierno y a un tope muy interesante al final del año anterior, comienzos de este año. Y de ahí en adelante, por esta serie de sucesos que ocurrieron en el primer trimestre o en los primeros 2 trimestres, esa curva de confianza, todos la conocemos, comenzó a caer. Y hay una directa relación, una correlación muy alta entre confianza y 2 o 3 meses después inversión. Digamos que la correlación de la confianza, tanto para bien o para mal, se manifiesta en inversiones entre 3 y 6 meses después, dependiendo qué tipo de inversiones son. Por lo tanto, para nadie es un secreto ver la curva de confianza a donde llegó en su peor momento, digamos, de este gobierno, igualándolo con el momento de incertidumbre cuando se dieron las elecciones, más o menos a ese nivel. De la primera vuelta del 2011, ¿no? Así es, a ese nivel llegó a mediados de este año. Y de ahí en adelante, que es un poco lo que ha venido diciendo el ministro, por una serie de decisiones acertadas del gobierno, enfrentar temas de manera inmediata, eficaz, concreta y además comprometiéndose a solucionar una serie de problemas, eso generó un cambio en la curva de la confianza, que hoy día vemos que está llegando a un nivel de recuperación bastante interesante. Quizás lleguemos incluso a final de este año a llegar al óptimo nivel de confianza con este gobierno, producto de esos compromisos. De ahí en adelante lo que tiene que haber, para que eso se mantenga, es que los compromisos asumidos por el gobierno en generar confianza y en dar señales claras y transparentes al mercado, es que esas señales se conviertan en hechos concretos, se materialicen. ¿Bien? Ahora, esto tú me preguntabas qué tiene que ver con la política. En realidad no tiene nada que ver con la política hasta que la política afecta la percepción de los inversionistas en el clima de confianza que necesitan para invertir. ¿A qué me refiero con esto? Los empresarios no somos políticos, somos lo peor políticos que pueden ser porque no nos interesa y porque no conocemos la política. No nos interesa participar directamente. Sabemos lo que es y lo que nos interesa es que un país políticamente esté bien. Correcto. Así como los políticos no saben de empresa y cada uno a lo suyo. Los políticos saben de política, los empresarios saben de empresa. Pero cuando hay una decisión política que por su efecto genera un clima de desconfianza lo suficientemente duradero como para que ya la opinión pública comience a preocuparse y eso genere una reacción en menor consumo, menor ahorro, ya eso impacta en economía. ¿Eso se ha producido en este gobierno? Yo creo que no. Y creo que... ¿Conga, por ejemplo, no representó eso? Conga fue una
muy mala noticia y una muy mala suerte para el país, para este gobierno en general, de haberse dado al principio del gobierno y el gobierno no haber tenido las ideas claras de lo que significaba el paralizar un proyecto como ese. Después creo que justamente, y ese es el reconocimiento que hacemos los empresarios, ha entendido perfectamente la sensibilidad altísima que hay entre una mala decisión política e inmediatamente una consecuencia económica, y creo que ha corregido muchos aspectos. Y yo tengo la impresión, y tengo la esperanza, y tengo la expectativa de que con este gobierno Conga sea una realidad. Esa es mi esperanza, ese es mi rol como líder empresarial en el Perú, el transmitir todas las señales para que eso se materialice, que ese sea el gran proyecto pendiente que este gobierno decida materializar para que transmita las señales de seriedad y de continuidad en el clima de inversiones para que otros proyectos de inversión se mantengan. Pero yo te digo que otros problemas políticos que se han dado, que se están dando últimamente, yo lo que le podría dar como sugerencia a los líderes políticos es que solucionen los problemas políticos de la manera en que sea, de la manera más directa y confrontacional que pueda, pero que lo solucionen lo más prontamente posible, porque si no, que ese duren clima, poco, que no efectivamente, la incertidumbre política llega un momento en que afecta a la economía, y cuando afecta a la economía, afecta a los negocios, y ya afecta el clima de inversiones, y eso ya inmediatamente nos involucra y nos hace reaccionar de la manera más drástica posible como inversionistas y como que es detener decisiones o dudar de las señales que hay en el mercado, etcétera, etcétera. Ahora, yendo ya a la parte más, digamos, propiamente técnica que tiene que ver con las decisiones de los inversionistas, una cosa que sigue preocupando mucho es lo que comentaba yo hace un momento, es que muchos proyectos de gran envergadura de inversión privada, digamos, proyectos que son ofrecidos por el sector público, se demoran en iniciarse. Yo escuchaba hace pocos días al ministro Paredes señalar que, por ejemplo, dentro de la cartera de Proinversión, proyectos de varios miles de millones de dólares que deberían ya estar en funcionamiento, se demoran porque dice que los inversionistas piden mejores condiciones o porque un postor dice, no, espérate unas semanas más, ya. Pero el problema es que la sensación que eso crea a nivel de la opinión pública es, oye, aquí no se toman decisiones. O por lo menos se tiene mucho temor en tomar decisiones. O por lo menos no tienen la película muy clara para que los inversionistas tomen decisiones. ¿Cuál de esas son cuál es la variable correcta? Yo en ese tema, por experiencia propia además, como comprenderás, y además en el rol de representante de una institución empresarial en el Perú, yo tengo que decirte algo que es cierto. Y es que nos preocupan muchísimo las decisiones de inversión que se suspenden de manera indefinida o de manera duradera. De la misma manera, como te digo, eso con convicción y con certeza de que le hace mucho daño al clima de inversiones de un país como el Perú, que un proyecto de inversión de importancia se suspenda o se retrase significativamente. De la misma manera, le hace mucho daño al Perú el no escuchar las voces del mercado de participantes en aquellos procesos que tienen un impacto de décadas. Crucial, claro. Décadas. Un proyecto de tren eléctrico tiene un impacto económico de 40, 60 años, 70, claro. 80, 90 años. Yeah. Una gran carretera impacta económicamente de manera significativa en un país como el Perú. Por lo tanto, yo estoy en este caso de acuerdo con ciertas autoridades y técnicos en el Perú, que aunque se tengan que flagelar políticamente y a boca cerrada y oídos abiertos, escuchar todo tipo de críticas, le hace mucho bien a un país como el Perú escuchar al mercado de oferentes, de postores, de postulantes a esa concesión y hacer un pequeño ajuste en el plazo, pequeño, una semana, un mes, 15 días, 45 días, en realidad son buenas señales. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Que los perfiles no están bien trabajados? Son tan complejos esos proyectos que los postores necesitan tiempo para evaluar en profundidad sus ofertas económicas y no equivocarse. Llega un momento en que un postor prefiere no presentar una oferta económica y no seguir gastando dinero y arriesgar garantías, porque cuando uno presenta una oferta económica la presenta con una garantía, con un compromiso de hacer fiel cumplimiento de esa oferta económica. Y si uno incumple esa oferta económica al momento del cierre, a uno le ejecutan las garantías. Por lo tanto, hay muchas empresas que si no tienen certeza
y profundidad en su análisis y suficiente tiempo para tener todas las variables bien puestas en su oferta económica, prefieren no presentarla. Y para un país como el Perú, un proyecto tan importante, de tanta envergadura, que va a impactar tantos años en el beneficio económico del Perú, tener una oferta menos puede ser la diferencia entre tener un servicio menos eficiente, mucho o poco no importa, pero una probabilidad, de alguna manera, menos de tener el mejor de todos los proyectos, la mejor de todas las propuestas. Por lo tanto, en ese sentido, cuando los retrasos son menores, no hay que hacer mucha crítica, sino que hay que entender que eso se hace por el beneficio del Perú, sobre todo cuando los proyectos son de un impacto económico y social de tanto plazo, de tanto Y quizás lo que habría que decirle a las autoridades de Proinversión o de los ministerios, mejor. Oye, o explícalo mejor o no lances las cosas hasta que no tengas el paquete más, afinado, sí, más tengo acotado, que reconocer, ¿no? que los periodos, lo que tiene que decir Proinversión en adelante es que los periodos son absolutamente flexibles, variables, sujetos a modificaciones, y que por el bien del país, siempre que, y esto es muy importante, los retrasos y las extensiones sean acotadas y razonablemente cortas, eso le hace bien al país. Pero una extensión de 6 meses, de un año, eso sí nos debe preocupar. Y eso ha habido, Mario, muchos proyectos que se han extendido 6 meses o un año y de ahí se han cancelado. Por lo tanto, nos tienen muy preocupados a los peruanos y muy sensibles cuando se extienden los plazos. Yo entiendo eso, pero hay que entender, cuando los plazos son semanas o 45 días, 60 días, es en beneficio del Perú. Más de eso hay que preocuparse. Claro, ya, por ejemplo, en el caso de la línea 2 del metro, se ha pateado el tema para febrero o marzo, pero no solamente se ha pateado la decisión, sino ya incluso el expresidente Alan García, públicamente, ha cuestionado la valorización de ese proyecto en 6.500 millones. De hecho, que es un costo exageradamente alto en relación a obras similares. Entonces, uno dice, oye, de repente no se estará deteniendo por razones políticas, por algún tipo de temor, algún tipo de crítica. Mira, como el proceso electoral en el Perú comienza el próximo año, nadie quisiera, de los inversionistas en el Perú, que los grandes procesos se cruzaran, los grandes procesos económicos, digo, de concesión, se cruzaran con los procesos políticos, porque se contaminan, y muchas veces la contaminación de la política con la economía retrae. ¿En esa opinión del doctor García estará firmando un cálculo electoral político? Yo espero que no. Creo que el doctor García, tiene un gran compromiso y un gran amor por el Perú, como todos los políticos, espero que lo tengan, y espero que sus comentarios sean en beneficio del país. Lo que yo tengo que decir es que ese proceso del Metro de Lima, de línea 2 del Metro de Lima, va a tener un impacto económico como ningún otro proyecto ha habido en el Perú, incluso más que los mineros. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en estar seguro que se materialice de la mejor manera, con la mayor cantidad de postores, y que la oferta económica que obtengamos sea la mayor. La mejor la mayor en términos de beneficios para el Perú y de exigencias de que aquel que ofrezca esa condición cumpla sus compromisos, ¿ya? Yo como representante de los empresarios del Perú, lo que queremos son las mejores empresas en el Perú, para que los peruanos nos sentamos orgullosos de tener un servicio de primer nivel y nos sentamos contentos de tener esas empresas, y no nos arrepintamos y le damos daño a la empresa privada con malos postores o con malas ofertas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Peor, con malos contratos. Efectivamente, hay que tener la mejor oferta posible, y para eso un pequeño retraso puede redundar en beneficio de todos los peruanos. Y cuando se habla de si son caros o baratos, el mercado, justamente la mayor concurrencia de postores, nos hará estar seguros de que obtengamos la mejor condición posible en beneficio de todos los peruanos y de, digamos, la comunidad de inversionistas en el Perú. Buena parte de esos proyectos de inversión, sobre todo de infraestructura, de transporte, están en Lima. Uno que es el metro, claro, varios de ellos son dirigidos y controlados y liderados por el Ministerio de Transporte, pero hay proyectos propuestos muy importantes y de gran nivel por esta gestión municipal de la señora Villarán, o mejor dicho, continuados con unos cambios, ligeras modificaciones de la gestión del señor Castañeda. Este tema electoral con la revocatoria, esta nueva elección que hemos tenido el domingo pasado, ¿pone en riesgo la continuidad de esos proyectos? Yo espero que no. Creo que Lima ya está en gran parte ordenada y con un plan urbano de desarrollo a mediano y largo plazo. Yo no me preocuparía por Lima. Lima, creo que más allá de quién sea el alcalde, creo que todos los limeños tenemos clara la ciudad que queremos y estamos eligiendo a las autoridades que cumplan con su compromiso de desarrollar la ciudad como nos corresponde y llegar a ese país de primer mundo, con una ciudad de primer mundo,
que todos los peruanos queremos en nuestra generación, tú y Mario, entregar a nuestros hijos de aquí a 20 años. Yo más me preocuparía por el interior del país, por ejemplo, la carretera longitudinal de la sierra. Es otro megaproyecto. Es un megaproyecto, ya no está en Lima, es en beneficio de todos los peruanos de la sierra, y yo confío en que este gobierno, a través de Proinversión, la materialice el próximo año tal y como está en el programa. Ahora, usted ha dicho